Se reunían para la Pascua, comían la Pascua, pero ninguna Pascua la había deseado tanto como esta. ¿Cuánto había deseado comer esta Pascua? ¿Qué es lo que tiene de importante? ¿Cuál es la diferencia de esta con las demás? ¿Por qué en las otras no? Porque Él va a establecer algo nuevo. Porque Él va a dejar algo para nosotros, como lo leíamos en la mañana, algo espectacular. Ahora, veamos. Otra vez, Luis. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Ahora va a decir, ¿qué contiene esta Pascua? Que la hace tan especial, que le mueve su corazón, que siente un deseo tan grande. Algo tiene que tener esta Pascua por dentro. Un contenido divino, un contenido espiritual, un contenido distinto a lo demás. Dale. Porque les digo que ya no volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Ah, esta Pascua tiene algo exquisito, algo especial, algo divino. Es la Pascua que vamos a comer en el reino celestial. Dice, había deseado mucho comer esta Pascua con ustedes, porque la volveré a comer cuando sea plena en el reino celestial. Entonces, ¿ven lo que es la Eucaristía? Un pedacito del cielo en la tierra. ¿Ven lo que es la Eucaristía? Nada más ni nada menos que el banquete celestial que dice Isaías, que el Señor nos tiene preparado un banquete con manjares suculentos. ¿Cuánto había deseado comer esta Pascua? Porque les digo que no la volveré a comer. Otra vez, Luis. Porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. La Eucaristía es el anticipo del reino de Dios. Usted y yo, cuando participamos aquí en la Eucaristía, ya estamos participando, pero todavía no, de lo que es el reino de los cielos. Ya, pero todavía no. ¿Sí? Como el que se ganó la lotería. Ya es millonario, pero todavía no. Tiene que ir a cobrar la plata. Ya, pero todavía no. Así, cuando usted y yo participamos de esta Pascua, de esta Eucaristía, nosotros ya estamos participando de los bienes eternos. Ya estamos. Quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Ya, pero todavía no. Tiene que esperarse que le llegue la pelona. ¿Sí? ¿Sí? Por eso usted verá, el mismo Jesús lo dice, ¿sí? En el capítulo 6, versículo 55 de San Juan. Dice, hablando de ese pan que es la Eucaristía, 6:55. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Entonces Jesucristo nos invita a comerla. ¿Cuánto había deseado comerla? Le aseguro que la volveré a comer allá. Si Él deseó comerla aquí, fue tan importante, ¿será que para nosotros no va a ser importante? Por eso dijo, hagan esto en memoria mía. Si eso que lo dice de otra manera, pero significa lo mismo. Mientras comían, Pongan atención, pongan la lupa, por favor. A ver. para el perdón de sus pecados. Ajá. Escuchen lo que viene. Y les digo Que desde ahora no volveré a beber
del fruto de la vid. Del fruto de la vid, ¿se acuerda que decía Isaías? Tengo preparado unos vinos exquisitos, no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes. Con ustedes. En el reino de mi Padre. ¿Y qué tal que los evangélicos no aceptan esto? Y cuando lleguen al cielo, dice Jesús, lo volveré a beber con ustedes en el cielo. Y los protestantes no aceptan esto. No quieren participar. Él dijo, coman, esto es mi cuerpo, beban, esto es mi sangre, háganlo en memoria mía. Les digo que no lo volveré a hacer aquí hasta que lo haga con ustedes allá en el cielo. Tenemos una esperanza, hay una ilusión. El Señor nos tiene preparado un banquete, manjares suculentos, especiales, vinos exquisitos. Dígame, si es en el cielo, ¿no serán manjares y vinos exquisitos? Es en el cielo. Repita lo último que leyó Luis. Esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Y les digo que desde ahora no volveré a beber el fruto de la vid. Él no la volverá a beber, nosotros sí, porque Él dijo, hagan esto en memoria mía. ¿No la volveré a beber el fruto de la vid? Hasta el día en que lo beban nuevo con ustedes. Nuevo, exquisito, divino, con ustedes. En el reino de mi Padre. En el reino de mi Padre. En el reino de mi Padre. Entonces hay un banquete en el reino celestial. Y ustedes y yo queremos participar de ese banquete exquisito. En ese banquete exquisito queremos entrar. A ver si me acuerdo, a ver si es la cita de Mateo capítulo 22, a ver si es Mateo 22, donde habla de ese banquete que tiene preparado el Señor para todos. ¿Sí es 22? A ver si es del 1, a ver qué dice el 1. Jesús siguió hablándoles por medio de parábolas. Aprendan algo del reino de los cielos. Un rey preparaba... Sí. A ver, otra vez Luis, a ver. Aprendan algo. Aprendan algo. ¿Se acuerdan? No volveré a beberlo hasta que lo beba allá con ustedes en el reino de los cielos. Aprendan algo del reino de los cielos. Del reino de los cielos, de ese donde Él nos va a preparar el banquete de bodas. Dale. Un rey preparaba las bodas de su hijo. Preparaba las bodas de su hijo, un banquete. Por lo que mandó a sus servidores a llamar a los invitados a la fiesta. ¿Quiénes somos los invitados? Todos nosotros. No la beberé hasta que la vea con ustedes en el reino de los cielos. ¿Los invitados somos? Nosotros. Dale. Pero estos no quisieron venir. ¡Ah, caramba! Hay un grupo que no quiere ir y se llaman cristianos evangélicos. No quisieron ir. Dale. De nuevo envió a otros servidores con orden de decir a los invitados: he preparado un banquete. He preparado un banquete, manjares suculentos, vinos exquisitos. No lo volveré a beber hasta que no lo vea pleno en el reino celestial. Siga. Ya hice matar terneras. Ya está listo el banquete. Y otros animales gordos. Y otros animales gordos. Una fiesta. Todo está a punto. Todo está listo para que participemos. Vengan, pues. Vengan, pues. A la fiesta de la boda. A la fiesta de la boda. Pero ellos no hicieron caso. Pero ellos no hicieron caso. Dígame si no es lo mismo que está pasando hoy día. La gente ya no quiere ir a la Eucaristía. No quiere participar del banquete de bodas del Cordero. Dale. Sino que se fueron, unos a sus campos. ¿Unos a qué? Dígame, ¿no es eso lo que hacemos cuando nos invitan a misa? ¿Por qué no vamos a misa? Porque tenemos que trabajar, tenemos muchas cosas que hacer.
Muchas cosas que hacer. No hay tiempo para eso, para perder, no hay tiempo. Unos se fueron a sus campos a distraerse, a jugar, a trabajar o lo que sea. Dale. Y otros a sus negocios. A otros a sus negocios. Muy ocupado, para ir a misa muy ocupado. Incluso estamos en Semana Santa. Hoy es jueves santo, jueves sacerdotal, jueves de la Eucaristía. Y gente que no tiene tiempo, está muy ocupada todavía en sus negocios. O se van de paseo. Dale. Los demás tomaron a los servidores del rey, los maltrataron. Otros no le importa. A los servidores, a los sacerdotes que Dios manda, como los protestantes que no quieren aceptar, los rechazan, los insultan, los maltratan, matan lo que dicen. Y los mataron. Y los mataron. El rey se enojó. ¿Qué pasa? El rey se enoja. El rey se enojó y envió a sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos. Por eso dice, que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El que no coma su cuerpo y no beba su sangre, está ponchado. Siga. E incendiaron su ciudad. Después dijo a sus servidores: el banquete de bodas sigue esperando. Aunque los protestantes no lo acepten, sigue esperando. Siga. Pero los que habían sido invitados no eran dignos. No eran dignos. A ver si se parece esto cuando Jesús dijo, agarre a San Juan capítulo 6, versículo 51. A ver si se parece. ¿Se acuerda? El banquete está listo, pero los invitados no eran dignos. No quisieron ir. Compárelo con Juan 6, 51. Vamos pasando algunos versículos y ustedes van comparando. Dale. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Ajá. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Ajá. Pasa el versículo 60. Al escucharlo, cierto número de discípulos... Los invitados no fueron dignos, ¿se acuerdan? Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron: este lenguaje es muy duro. Este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Y pase al versículo 66. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. El banquete está listo. Pero los invitados no quisieron ir, prefirieron irse. Y Jesús le pregunta a los suyos en el versículo 68. Jesús preguntó a los 12, a los católicos: ¿quieren marcharse también ustedes? ¿Ustedes también se quieren marchar? Mire, el banquete está listo, está preparado el vino, la comida suculenta, los que fueron invitados ya muchos se fueron. ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Qué respondió Pedro? Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿A quién iríamos? ¿Para dónde vamos a agarrar? Nosotros sabemos que tú eres el Santo de Dios. Tú tienes palabras de vida eterna. Lo que diga su palabra, nosotros lo creemos. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué no creerle al Señor? Entonces miremos que los apóstoles sí creyeron al Señor cuando el Señor les ofreció lo que era la Eucaristía. Algunos sí creyeron, otros no creyeron. Ya vieron que unos se fueron, mientras que Pedro y otros se quedaron, aceptaron lo que era la Eucaristía y se gozaron en lo que es la Eucaristía. Y el Señor entonces viene a decir que efectivamente esa Eucaristía
es su cuerpo, su sangre, alimento de vida eterna, para tener vida eterna. No es una maldad, no, la Eucaristía no es para algo, para hacerle daño a usted, como dicen los protestantes. No, la Eucaristía es para que usted tenga vida eterna. Pero hay personas que no lo aceptan. Los cristianos comenzaron a aceptarlo. ¿Por qué lo aceptaron? ¿Por qué comenzaron a aceptarlo? Porque Jesucristo, al resucitar, se le apareció a los apóstoles camino a Emaús, en el capítulo de San Lucas 24. En el capítulo 24 de San Lucas, versículo 13. Jesús se le aparece a los discípulos de Emaús y viene a confirmarles lo que él les había dicho antes, que eso era su cuerpo, que eso era su sangre y que era alimento de vida eterna. Vamos a escuchar. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Observe, Jesús resucitado, lo que enseña la Biblia, Jesús resucitado, las personas no lo pueden ver con normalidad, no lo pueden detectar con normalidad. Él en persona está con sus discípulos, pero ellos no lo pueden ver, detectar con los ojos del alma. Lo miraban con los ojos del cuerpo, pero no eran capaces de darse cuenta que era Él. Lo que ellos miraban no entendían que era Jesús. Tenían los ojos del cuerpo abiertos, pero los ojos del alma estaban cerrados. Algo les impedía reconocerlo. Siga. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso. Le están contando a él mismo. Mire, usted no sabe lo que pasó con Jesús el Nazareno. Y era él. Y comienzan a hablarle de Jesús, pero no tenían el entendimiento claro. Como los protestantes. Hablan de Jesús, pero no lo conocen. Están cegados. Pero si hablan de Jesús, incluso se atreven a predicarle al mismo Jesús. Pero cegados. Hasta allá llega cuando uno está ciego. En vez de dejarse predicar, predica mentiras. El que no conoce a Jesús, el que no le cree a Jesús, el que no le hace caso, Jesús le había dicho: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Ellos no habían creído, no lo habían conocido a él. Camina con ellos, no lo conocen. Y comienza Jesús a hablarle. Dale. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Estaban decepcionados, estaban afligidos, acongojados, desinflados. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado. Y de paso están tan ciegos que no quieren creer. O nos dicen por ahí, pero esas son tonterías, de que resucitó. Esas tonterías. Pues fueron muy de mañana al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros decían, ¿cuál era el problema? Que ellos no aceptaban de que Jesús estaba vivo. Pensaba que ya se acabó, ya. No está vivo, no puede estar vivo. ¿Cómo va a estar vivo en medio de nosotros? Siga. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro
y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Pero a él no lo vieron. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué ellos no quieren creer? Porque no lo han visto. El mismo problema de los protestantes. ¿Por qué no quieren creer que Jesús está en la hostia? Porque no lo han visto. Siga. Entonces él les dijo: Escuche lo que le dijo Jesús. qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. Qué lentos, qué tontos, qué lentos para creer lo que anunciaron los profetas. Los profetas lo habían anunciado. La palabra de Dios ya lo había anunciado. Siga. ¿No tenía que ser así? ¿Y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Entonces Jesús les explica las Escrituras, comenzando por Moisés y terminando por los profetas. Versículo 28. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Observen dos cosas. Uno, ¿qué le pidieron? Quédate con nosotros. ¿Para qué entró? Para quedarse con ellos. Quédate con nosotros. Y entró para quedarse con ellos. Y ahora presten atención. Y mientras estaba en la mesa, ya aquí viene a recordar lo que es la Eucaristía. Mientras estaba en la mesa, con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo mismo que en la última cena. lo partió y se lo dio. ¿Recuerda cuando le digo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre? En ese momento donde está exactamente las palabras, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, que será entregada por ustedes. Esto, y le mostraba el pan, esto es mi cuerpo, este soy yo, que ellos no habían creído. En ese mismo momento, se les abrieron los ojos. Y lo reconocieron. Ahora sí lo reconocieron. Había caminado con ellos, estaba con ellos y no lo habían reconocido. Pero en el momento en que partió el pan y se los dio, que era cuando les había dicho que el pan era él, ahí es cuando lo reconocen. Siga. Pero él desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque él les había dicho, esto es mi cuerpo, el pan es mi cuerpo, y ellos no habían creído. Ahora, agarra y le dice, le da el pan, se lo da, y en ese momento se le abren los ojos, lo reconocen. ¿Qué quiere decir que lo reconocen? Saben que ahí, en la fracción del pan, está Jesús, pero él desaparece. ¿Qué se hizo? Le dijeron, quédate con nosotros. ¿Para qué entró? Para quedarse con ellos. ¿Qué se hizo Jesús? ¿Para qué entró? Para quedarse. ¿Qué le pidieron? Quédate. ¿Qué se hizo? Se quedó. ¿Dónde se quedó? En el pan. ¿Por qué se quedó en el pan? Porque a ellos les costaba creer que Jesucristo estaba en el pan. ¿Qué técnica hizo? Quedarse en el pan. Si Jesucristo se queda en el pan, entonces ellos ahora obligatoriamente tienen que creer que ahí está Jesucristo. Obligatoriamente tienen que creer que ahí está Cristo. Por eso entonces ustedes verán que los apóstoles, en el versículo 35, os léalo desde el 32, Luis. Entonces se dijeron el uno al otro. ¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Miren las dos partes de la liturgia de la Eucaristía.
La primera parte es la liturgia de la palabra, porque dice la Biblia que cuando les explicaba la palabra les ardía el corazón. Esa es la primera parte de la Eucaristía, la liturgia de la palabra que hace que arda el corazón, que la persona sienta el fuego de Dios. La segunda parte. De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Escuche lo que viene en la segunda parte. Estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, que viene en la segunda parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Es la segunda parte. La primera parte, la lectura de la palabra de Dios hace que arda él, pero la segunda parte, la fracción del pan, es donde lo vamos a reconocer. Los protestantes llegan hasta la primera parte, leen las Escrituras, pero no llegan a Cristo. Donde lo van a reconocer es en la fracción del pan. Por eso Jesús se queja de los discípulos, se queja porque ellos, de los protestantes, se queja porque ellos no quieren reconocerle en la fracción del pan. Escudriñan las Escrituras. San Juan capítulo 5, versículo 39. Jesús se queja porque ellos se quedan como los protestantes en la primera parte. La primera parte es escudriñar las Escrituras. ¿Sabe qué pasa cuando uno escudriña las Escrituras? Arde el corazón, siente una emoción, siente un gozo que nos lleva al Señor. Pero segundo, ¿dónde lo vamos a reconocer? En la fracción del pan. Por eso ustedes verán que Jesucristo le dice en San Juan capítulo 5 versículo 39, dice: ustedes escudriñan las Escrituras. Ustedes escudriñan las Escrituras, tanto católicos como protestantes escudriñamos las Escrituras. Pero los protestantes con eso se quedan. Ellos no tienen la Eucaristía. Ellos se quedan solamente con la palabra de Dios. Van para el culto solo a leer la palabra de Dios y se quedan ahí, escudriñando las Escrituras. Ustedes escudriñan las Escrituras, pensando que encontrarán en ellas la vida eterna. porque ellos piensan que en las Escrituras encontrarán la vida eterna. Y escuche la queja de Jesús. Y justamente ellas dan testimonio de mí. Jesús, esa es la queja. Ellas dan testimonio de mí y oigan. Sin embargo, ustedes, hermanos separados, dice Jesús, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. No quieren venir a mí. La primera parte es las Escrituras para que arda nuestro corazón. Y la segunda parte, la fracción del pan para poder reconocerlo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Eso está escrito. Las Escrituras nos muestran que Jesús está en el pan. Si la escudriñamos, entonces a través de la Escritura vamos a llegar a creer que Jesucristo está en el pan, porque ellas dan testimonio de Cristo, dan testimonio que Cristo está en el pan. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo le daré en mi carne. ¿Hay testimonio o no hay testimonio que es el cuerpo de Cristo? Sí lo hay. ¿Por qué los protestantes no lo quieren? Porque se quedan escudriñando las Escrituras, pero no quieren dar el otro paso, llegar a creer lo que dicen las Sagradas Escrituras. Ustedes escudriñan las Escrituras, ellas dan testimonio de mí y ustedes no quieren llegar a mí. Mire el testimonio, otra vez lo observamos, Juan 6:51 entonces. Mire el testimonio, para que demos el paso que los protestantes no quieren dar. Se quedan escudriñando las Escrituras, pero no llegan a Cristo. Él quiere que lleguen. Las Escrituras dan testimonio de mí, dice. ¿Qué significa? Ahí está lo que ustedes tienen que creer. Y si en la Escritura está, ¿por qué no lo creen? Dale. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Ustedes escudriñan las Escrituras y no quieren venir a mí. No quieren creer que yo soy el pan bajado del cielo. En las Escrituras está escrito. Y ustedes no quieren venir a mí. Dale. El que coma de este pan vivirá para siempre. No quieren venir a mí para que yo los salve. Yo soy el pan. Vengan a mí. Los quiero salvar. Las Escrituras dan testimonio de mí. ¿Por qué no le creen a las Escrituras? ¿Por qué no vienen a mí para salvarlo? Siga. El pan que yo daré es mi carne. Más claro no canta un gallo. Repítalo. El pan que yo daré
es mi carne. ¿Quién de ustedes se atreve a dudar, a negar que ese pan es la carne de Cristo? Repítalo. El pan que yo daré es mi carne. ¿Lo dice las Escrituras o no lo dice? Pero los protestantes no quieren ir a Cristo. Y eso que escudriñan las Escrituras. Y se burlan de lo que cree. Y dice aquí el hermano, dicen que es un símbolo. Léalo otra vez para ver si es un símbolo. El pan que yo daré es mi carne. ¿A dónde dice que es un símbolo? ¿Dónde leen ustedes? ¿En qué parte aparece que es un símbolo? Repítalo para ver si es un símbolo. El pan que yo daré es mi carne. Las Escrituras dan testimonio de mí que ese pan es mi carne. Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna. Pero sí escudriñan las Escrituras. Hasta ahí llegan. A ver, véngase el micrófono. Véngase el micrófono. Sí, la transubstanciación. ¿Ah? Siga. Y lo daré para la vida del mundo. Y lo daré para la vida del mundo. Dale. Los judíos discutían entre sí. Ya existían protestantes. Aquí estaban dibujados los protestantes. En los judíos estaban dibujados. Los protestantes, porque se adapta a ellos completico. Los protestantes decían entre sí. ¿Cómo puede darnos a comer carne? En vez de decir, voy a comer carne para tener vida eterna, voy a comer su cuerpo, voy a comer sangre para tener vida eterna, porque yo creo en las Escrituras, en su palabra, más bien se comenzaron a cuestionar la palabra del Señor. Lo que Jesús decía lo cuestionaron, comenzaron a cuestionarnos. Él dice que vamos a comer su carne. En vez de decir, yo creo lo que Él dice, comienzan a cuestionarlo. ¿Cómo me va a dar a comer su carne? Y comienzan a usar el cerebro. Dale. Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Jesús le dijo, no es un juego, es una realidad. Si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre, no tienen vida en ustedes. Pregunto, ¿los protestantes comen la carne del Hijo del Hombre? Repítalo otra vez, Luis. En verdad les digo. En verdad les digo. A ver, hermano separado que me está escuchando. Esto es para ti y no es una mentira, no es un juego, no es una parábola, no es un símbolo, es una verdad. Escúchelo. Y ellos preguntan, ¿y cuál es la verdad? Dale. En verdad les digo. En verdad les digo. Que si no comen la carne del Hijo del Hombre. Que si ustedes le creen a los falsos profetas, a esos falsos pastores, que dice que ahí no está Cristo, que ese no es el cuerpo y la sangre de Cristo, y ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre, y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. No tienen vida en ustedes, aunque sea cristiano evangélico. Ahora pregunto, ya le voy a echar, aquí está el micrófono, ya le pregunta. Ahora le pregunto a ustedes, a ver, ¿ustedes creen que el diablo cree eso? Sí. ¿Qué es lo que el diablo cree? Que si no comemos el cuerpo y la sangre de Cristo no tenemos vida. Eso lo cree el diablo. Como el diablo lo cree y lo sabe, el diablo manda a sus mensajeros, a sus profetas, a decir, no coman el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es mentira. ¿Para qué el diablo enseña eso? Para que no tengamos vida eterna. Por un lado, Jesucristo dice, en verdad le digo, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Por otro lado, el diablo dice, no coman eso. Eso no es el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es un mero símbolo. Para que no tengan vida eterna, porque Dios quiere la salvación y el diablo quiere la condenación. Pero el diablo nunca se le va a aparecer a usted y le va a decir, yo soy don Satanás, buenas tardes, vengo a decirle que me lo quiero llevar para el infierno, no coman eso. No, el diablo le manda a un pastor. Son falsos pastores, mentirosos. Hoy son unos borrachos, unos sinvergüenzas, mañana agarran la Biblia y ya son pastores. El diablo le manda a un pastor y le dice, no coman eso. Pero ojo, le cambian, como hacían los que vinieron, los españoles que vinieron a nuestra tierra.
traían un espejo por el oro y le decían, eso que usted tiene ahí, el oro estaba medio confuso, porque el oro está, ¿cómo es que se llama? Cuando no está purificado está crudo, así como está, bruto, así, y ahí no, que va, deme para acá esa piedra, ¿para qué? Yo le doy esto bonito, que es un espejo, uy, qué maravilla. Y agarraba y cambiaba, pero ¿qué era esto? Nada en comparación con aquello. El diablo le dice, no vayan a misa, no crean que este es el cuerpo de Cristo, pero hagan una cena de galleta con Pepsi-Cola. Le da un espejo, le quitan el oro, la esencia, le quitan el valor, le quitan lo grandioso, y el diablo le pone en su lugar un espejo. Galleta con Pepsi-Cola. Le quitan la realidad y le dan un símbolo. Galleta con Pepsi-Cola, eso simboliza la cena del Señor. Pero Jesús dijo claro. ¿Otra vez qué dijo Jesús? En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. ¿Por qué decimos que son protestantes? Porque Jesús dice, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. ¿Y qué dicen ellos? Eso es mentira. Eso no es verdad. Pero Jesús dijo que eso era verdad. Pero Jesús no quiso decir que eso era verdad. Eso es que San Juan lo escribió ahí, pero eso no fue lo que él quiso decir. Él quiso decir que eso era un mero símbolo. ¿Ve cómo el diablo le daña al cerebro? Jesús, si Jesús hubiese querido decir que era un símbolo, ¿por qué no lo dijo? Y si era una parábola, ¿por qué no la explicó? A solas le explicaba la parábola a los apóstoles. ¿Por qué no? Pero ellos llaman protestantes. Repita lo que dijo Jesús. En verdad les digo. En verdad les digo, y los protestantes dicen, es mentira. Que si no comen la carne del Hijo del Hombre, Los protestantes dicen, no hay que comerla, y no beben su sangre, no hay que beberla. no tienen vida en Y ustedes. dicen los protestantes, si no la comemos y no la bebemos, tenemos vida eterna. Solo con ser evangélico ya está salvo. Aleluya, gloria al Señor. Vete conmigo y serás salvo. Y Jesús dice, mentiras. Usted no va a ser salvo así. No te dejes engañar, te está cayendo a mentiras. El diablo, padre de toda mentira, te está engañando para que no tenga vida eterna. A ver, pregunte qué iba a decir. Padre, antes de la pregunta, ¿me deja leer Deuteronomio 18? Dale. Deuteronomio 18, 19 y 20. Si alguno no escucha mis palabras, cuando habla el profeta de parte mía, yo mismo le pediré cuentas. Pero si un profeta pretende hablar en mi nombre sin que le haya mandado, o si habla en nombre de mí, de otros dioses, morirá. Vamos a comernos el caramelo antes de darle la pregunta. Ya que usted lo leyó, vamos a comernos el caramelo. No se preocupe, no se preocupe. Tenemos tiempo. Otra vez, Luis, léalo. Si alguno no escucha mis palabras, La palabra, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Si alguno, otra vez, si alguno no escucha mis palabras, sea testigo de Jehová, evangélico, adventista, pentecostal, llámese como se llame. Siga. cuando habla el profeta de parte mía, Cuando habla el profeta de parte mía, y eso que un profeta, ahora cuando hablaba Jesús personalmente, peor todavía. yo mismo le pediré cuentas. No es un juego, hermanos separados, no es un juego. Dios te va a pedir cuenta, porque usted escudriña las Escrituras pensando encontrar en ella vida eterna. Y ellas son los que nos aseguran a nosotros que en el pan está el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna. Y usted no quiere ir a Él para que Él le salve. Repítalo, Luis. Si alguno no escucha mis palabras, cuando habla el profeta de parte mía, yo mismo le pediré cuentas. Observen que el Señor manda a sus profetas a predicar y la gente no le quiere creer. Siga. Pero si un profeta Ahora, no le creen a los profetas del Señor. Entonces aparece otro profeta falso. Moqueado.
Pero si un profeta pretende hablar en mi nombre sin que lo haya mandado, entonces viene y habla en el nombre del Señor y dice, en el nombre del Señor les digo que eso es símbolo, que eso no es verdad, sin que Dios lo haya mandado. Observan que la Biblia dice que hay profetas que Dios no manda, que se llaman los pastores evangélicos, se llaman profetas, apóstoles, evangelistas. Sí son, pero no enviados por Dios. Siga. o si habla en nombre de otros dioses, morirá. 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 Y se refiere espiritualmente. Morirá espiritualmente. Los protestantes piensan que esto es un juego. El mundo no sabe qué creer. Uno dice una cosa, otro dice otra. ¿A quién le creemos? ¿Se dan cuenta por qué yo estoy aferrado a la palabra de Dios? Para que el que quiera creer en la palabra de Dios lo crea. Le doy capítulos, le doy versículos. Para que no estén creyendo en los hombres. Porque el que le cree a Dios es creyente y el que le cree a los hombres es un creyón. Y los protestantes son creyones. Y nosotros somos creyentes. Padre, es curioso que cuando Jesús habló de que Él era la puerta, ninguno de los judíos le discutió. Cuando Jesús habló de que Él era la vid verdadera, ninguno le discutió, porque ellos entendían que era una forma de expresarse, por decirlo de alguna forma figurativa. Simbólica. Pero cuando Él habló de que tenían que comerlo a un joven judío, ellos entendieron que no era figurativo y por eso se fueron. O sea, quería hacer esa observación, ¿no? Gracias, muy buena. Ciertamente, siempre que hay la forma simbólica, para ellos no hay problema porque ellos son judíos, conocen las escrituras y saben que simbólicamente no hay ningún problema. Una parábola, entienden tranquilamente. Jesús le hablaba de parábola, bueno. Pero cuando ya Jesucristo habla en la realidad, en verdad les digo, que el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene vida en ustedes. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y ellos dijeron, uy, comernos un brazo de este Señor, una pierna de este Señor, porque no reconocían que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que tenían que comérselo para tener vida. Padre, otra cosita, los que no son de la Iglesia Católica ven en Malaquías solamente la parte del diezmo, pero a mí me gustaría de pronto que usted analizara el oráculo que Malaquías da en 1:11 específicamente. Vamos a ver, Malaquías 1:11. ¿En YouTube? 513 personas por YouTube. ¿En qué? ¿Por el YouTube de quién? ¿Pero en el canal mío? Ah, bueno, un saludito a todos los hermanos que nos siguen. 500, o sea que no estamos solamente los de aquí, sino que hay 500 y algo más personas en vivo, 29 siguiéndonos en vivo. Qué bueno, me alegra. Un saludito para todos ustedes, hermanos, que nos siguen. Hoy es el día de la Eucaristía y estamos comiéndonos este caramelo y que ustedes también lo estén haciendo, maravilloso. Yo sé que hay algunos hermanos separados que también lo están haciendo, o más adelante lo van a hacer. Pero aquí estamos compartiendo la palabra del Señor y les deseo pues que disfruten de este banquete que nos estamos dando a través de la palabra de Dios y que el Señor les fortalezca. Y no olviden, mientras Luis encuentra la cita, no olviden darle un me gusta. Y los que no se han suscrito, a suscribirse y a enviar a los demás. Claro que sí, seamos portadores del buen mensaje, de la buena noticia del Señor, para que todos puedan tener el conocimiento. Porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Y de eso ustedes son la luz. Que la luz brille. Necesitamos que la luz brille, hermano. Necesitamos que los católicos, por favor, comiencen a sacar a flote esto. Sáquenlo a flote, por favor. Vamos a ver qué dice Malaquías 1:11. Desde donde sale el sol hasta el ocaso, en cambio, todas las naciones me respetan
Y en todo el mundo se ofrece a mi nombre tanto el humo del incienso como una ofrenda pura. Se ofrece tanto el humo del incienso como una ofrenda pura en todas las naciones. ¿Cuál es esa ofrenda pura que estamos ofreciendo? El Cordero de Dios sin mancha, sin defecto, que se ofrece. Por eso decía Isaías, Juan 1:29, que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una ofrenda pura, porque el Cordero no podía ser con mancha ni con defecto. Tenía que ser puro, un animal íntegro. Y Jesús es el Cordero de Dios que se ofrece por nosotros. Bueno, sigue. Porque mi nombre es grande en las mismas naciones paganas, dice Yahvé de los ejércitos. Ustedes, mientras tanto, profanan mi nombre cuando dicen, la mesa del Señor está sucia y su comida no es muy rica. ¡Ay! Ese pedacito me gustó. Ustedes profanan, ¿cómo? Ustedes, mientras tanto, profanan mi nombre. Profanan dicen, mi nombre. ¿Se acuerda que ese rato decíamos, ay de aquellos que pisoteen el cuerpo de Cristo, profanen su sangre? Y San Pablo decía que es reo de muerte cuando se peca contra el pan y el vino. ¿A ustedes profanan? Profanan mi nombre cuando dicen, la mesa del Señor está sucia. La mesa del Señor está sucia. La Eucaristía no sirve para nada. Eso es mentira. Eso no es verdad. No vayan a la Eucaristía. Eso es algo sucio. Eso lo inventaron los curas, los obispos, el Papa. Siga. Y su comida no es muy rica. Y su comida no es muy rica. Eso es un pedazo ahí de galleta. Es mejor comer galleta con pexicola. Y me desprecian cada vez que dicen, ¡qué lata! Y me desprecian. ¿Se acuerda? El banquete de boda está listo, pero los invitados no quisieron ir. Y dice el Señor, y me desprecian. Los protestantes se dan el lujo de despreciar el pan vivo bajado del cielo para tener vida eterna. Se dan el lujo de decir, no lo quiero. Porque a mí el pastor fulano de tal me dijo que yo ya estaba salvo con ser evangélico. Es más, yo ya pagué el diezmo y tengo el cheque, tengo el registro, el capture para llevárselo a San Pedro, que yo ya deposité el diezmo, y ya con eso tengo el pase listo para ir al cielo. ¿O no? Así trabajan los protestantes. Así engañan a la gente. Y se olvidan de lo que dice el Señor. A ver, con el micrófono, tiene que venir al micrófono. Entonces, hermanos queridos, no nos dejemos engañar por los hermanos separados. Para hacer una observación, ¿cómo será tanto el poder de Dios y la presencia de Dios de Jesús en la Eucaristía que hasta los satánicos pagan y se roban la Eucaristía para hacer sus cultos? Eso es maravilloso. Esa frase que usted está diciendo. Los protestantes, a ver, yo le voy a hacer una propuesta a un protestante. Agarre una hostia sin consagrar y vaya a vendérsela a un brujo. A ver cuánto le da, a ver si no le miente a la madre. ¿Por qué será que los brujos no compran una hostia sin consagrar? Pero una hostia consagrada, eso sí vale. ¿Y cómo va a saber él si es consagrada o no es consagrada? Porque el diablo sí lo sabe. Lo que los protestantes no saben, el diablo sí lo sabe. Que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y por qué necesita una hostia consagrada? Para profanar, para pisotear, para insultar a Jesucristo. Para eso. Y eso le agrada a Satanás. Todo aquel que profane una hostia, eso le agrada a Satanás. Y por eso los satánicos pagan por una hostia consagrada. Porque ellos saben que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo saben. Vean aquí el micrófono. Así trabajan ellos. Pero los protestantes dicen, no, eso es un mero símbolo. No, es el cuerpo, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es más todavía, hay pruebas científicas. Ricardo Castañón Gómez. Gómez. A ver, hable ahí algo, Luis.
El doctor Ricardo Castañón Gómez, que a lo mejor algunos lo han visto, se queda uno sorprendido ha estudiado los milagros eucarísticos, tiene más o menos 15 años o 20 años estudiándolos, y era ateo antes, es, neuropsicólogo, científico de la neurona y del cerebro, y está demostrando con experimentos científicos en muestras ciegas, es decir, el que lo revisa no sabe de qué se trata, de que ahí hay cuerpo y sangre de Cristo, siempre sale el mismo grupo sanguíneo, siempre con glóbulos blancos, frescos, lo cual solamente puede ser en una herida muy reciente. Les recomiendo que lo vean, Ricardo Castañón Gómez. Búsquenlo por internet. Lleva 2.500 conferencias, hasta hace como 2 meses que lo vi la última vez. Eso nos puede ayudar a servir. Y eso no es mentira. Está, si algún protestante quiere, busque y luego va y lo comprueba. Péguese el viaje y vaya y lo compruebe a ver. Padre, mi pregunta es sobre sacrificio perpetuo, ¿no? Aquí lo llamamos nosotros. ¿Cómo se debe recibir? ¿Quién la puede entregar? Sí, porque hoy día pues hay mucha confusión en quién debe o cómo debe recibirse, si de rodillas, en la mano. La iglesia dice que hay que recibirla con respeto y permite que se reciba de rodillas. Un sacerdote no puede, hay sacerdotes que no le dan la hostia a las personas porque está arrodillado, pero está mandado que se tiene que dar la hostia, y si se recibe de rodillas, mejor todavía. Solamente que, pues, ¿qué vamos a hacer? En la viña del Señor hay de todo, pero hay sacerdotes que no, porque es que está de rodillas. Miren al Papa le ha dado la comunión a muchos que de rodillas y no hay ningún problema, porque es respeto ante él, toda rodilla de dobla. Otros lo reciben en la boca, maravilloso, y otros lo reciben en la mano. Yo le aconsejo a los que lo reciben en la mano que no es lo mejor. Si me preguntan a mí, no es lo mejor. El mayor respeto usted lo demuestra de rodillas, en la mano. A ver, puede ser que usted no lo profane, pero usted le está dando la oportunidad que venga otro y sí lo profane. Lo agarre en la mano, se lo esconda, se lo lleve, lo venda o lo deje por ahí tirado o botado. Un tesoro tan grande. Yo les recomiendo no reciban en la mano. Además de que lo reciben en la mano, el diablo lo infla, le dice, mire, usted sí es digno de recibirle en la mano, o usted sí es más que los otros reciben en la boca, y usted sí es lo máximo. O sea, usted sí lo recibe en la mano porque usted sí. Lo infla como el sapo, haciéndose creer grandote. Así. Eso no es correcto. Eso no es como debe ser. ¿Y quién lo debe dar? Normalmente debe darlo el ministro ordinario, que es el sacerdote o el diácono. Ordinario. Y en ocasiones lo puede dar el ministro extraordinario. Y el ministro extraordinario es alguien que el sacerdote debe mirar de entre el pueblo, que tenga coherencia de vida, que tenga que la gente al menos se dé cuenta que trata de llevar una vida cristiana, y en momentos le permite que ayude a repartir la comunión porque hay mucha gente. Entonces, ministro extraordinario, no es el ordinario, pero sí es extraordinario. Y debemos recibirlo, pero es que, padre, si lo da un laico, sea hombre o sea mujer, ¿cómo lo voy a recibir yo? ¿Cómo lo va a recibir? ¿A quién va a recibir usted? ¿Al laico o lo que el laico le va a dar? A ver, respóndanme. ¿Y qué es lo que el laico le va a dar? ¿El cuerpo y la sangre de Cristo para que tenga vida? Si usted lo cree, ¿lo recibe o no lo recibe? Y si usted no lo recibe, no cree. Le doy un consejo. Padre, pero si el laico extraordinario que reparte la comunión es el vecino, y yo sé lo que hace el vecino, le aseguro que si usted que sabe lo que hace el vecino, y sin embargo usted lo recibe, usted tiene una fe más grande que cualquier otro.
Porque a pesar de que sabe lo que hace el vecino, usted no le resta importancia a Cristo. Sabe que ahí está completico, con toda su divinidad, con todo su poder, y usted lo recibe. A mí me da dolor cuando veo que hay laicos, yo aquí no. Y el pobre laico solito allá esperando, y el cura aquí con un larguero. Y el que está esperando ya es Cristo Jesús. Y yo creo, en mi forma de pensar, yo creo que esto, lo de los ministros, es extraordinario. Lo ha mandado Dios para evaluar la fe de los cristianos. Y cuando el laico que está repartiendo la comunión se queda solo y el sacerdote está full aquí, a mí me duele y digo, uno que no pasó la fe, otro que no tiene fe, otro que no tiene fe, otro que no tiene fe, esto que no tiene fe. Porque si tuviera fe, va a recibir a Cristo que está en la hostia. A ver, que ese laico le venda una hostia de esa a un brujo a ver si no la acepta. ¿Qué importa que le haya dado un brujo, un laico? O quién le vende las hostias a los brujos, a los satánicos, por los laicos. No lo recomendamos en casa, padre. No, que ese pecado, venderle una hostia a un brujo, es un pecado mortal, que ningún sacerdote tiene el permiso por la iglesia de dar la absolución, ni tampoco un obispo. Debe darle la absolución solo el Papa. Y en este caso, mi persona, que el Papa no, soy misionero de la misericordia, con el permiso extraordinario del Papa de dar la absolución en esos casos. Los pecados que el Papa debe dar la absolución, me ha dado la autorización a mí y a todos los ministros, a todos los misioneros de la misericordia, que somos 1000 en el mundo, 1000 sacerdotes, nos dio la autorización de dar el perdón de esos pecados. Porque usted va y le dice al sacerdote, yo le vendí una hostia allá a un brujo, el sacerdote le dice, no lo puedo dar la absolución. Usted va al obispo, el obispo le dice, no, vayan del Papa o vayan del misionero de la misericordia. ¿No puede darle la absolución? Porque está profanando el cuerpo de Cristo, está siendo cómplice allí con esa profanación. Padre, en un caso extremo, que no pueda vivir. Que estén muriendo, sí. Porque el sacerdote puede darle la absolución. Lo que no tiene permiso de darla. Por eso se llama pecados reservados al Papa. El sacerdote puede perdonar todos los pecados. En caso de muerte, todos. Pero hay algunos que el Papa se reserva porque son muy delicados y tienen que darle su caramelo de chocolate hirviendo. Entonces, los brujos sí saben que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Ellos sí. Bueno, seguimos. Miren ahora otra profecía del Antiguo Testamento sobre lo que era la Eucaristía. En el Salmo 116, versículo 12, hay otra profecía de lo que sería la Eucaristía y lo vamos a analizar para que ustedes se den cuenta lo que dice la Biblia y por qué ustedes y yo vamos a la Eucaristía y decimos que la Eucaristía es acción de gracias. Antes de que la lea, ¿saben qué significa acción de gracias? Porque a veces le preguntan los niños a la mamá, ¿para qué vamos a misa? No sé, porque es una costumbre. No, la misa es, ya dijimos, es el banquete, ¿no? Pero ahora también es la acción. ¿Saben qué significa acción de gracias? Acción significa que está en acción, que no está estático, que no es una fe sin movimiento, que no es unas gracias en acción estática, no, sino que estoy en acción. Las gracias a Dios se las estoy dando en acción, activo. Acción de gracias. ¿Por qué? Escuche. ¿Cómo le devolveré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo le daré gracias al Señor por todo el bien que me ha hecho? Otra vez. ¿Cómo le devolveré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Ustedes pueden pagarle a Dios todo el bien que Él nos ha hecho? No. El salmista se pregunta,
¿Cómo harán ustedes para devolverle a Dios todo el bien que le ha hecho? Le dio sus hijos, le dio su papá, le dio su mamá, le dio la salud, le dio la vida, le dio el alimento, le dio la capacidad de ver, de oír, de caminar, de pensar, de amar, de perdonar. ¿Qué no le ha dado? ¿Qué tienes? Lo que tienes lo has recibido. Hasta la vida. ¿Cómo pagarás al Señor todo el bien que le ha hecho? Dale. Alzaré la copa por una salvación. Alzaré la copa, no me gusta esa traducción, por una salvación. Alzaré la copa de la salvación. Alzaré la copa de la salvación. E invocaré el nombre del Señor. Invocando su nombre, el Señor. ¿Cómo le pagaremos al Señor? El Señor no nos pide de otra manera. ¿Qué es lo que Él nos pide? Alzar la copa de la salvación. ¿Cuál copa de salvación será? Miremos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Hay una copa de salvación. Una copa de salvación. Miremos que dice 1 Corintios capítulo 10. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Me voy para el culto de los protestantes? No, me voy para el culto de los católicos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, ¿cómo le pagaré al Señor? Alzaré la copa de la... Vamos a ver. La copa de bendición que bendecimos. La copa de bendición que bendecimos. ¿No es comunión con la sangre de Cristo? ¿No es comunión con la sangre de Cristo? ¿Cómo pagaré el bien que el Señor me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación. Como lo hizo Cristo. Tomó pan, después tomó el cáliz, dando gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen, esto es mi sangre. Hagan todo esto en memoria mía. ¿Cómo pagaré todo el bien que el Señor me ha hecho? Por eso, ¿a qué vamos a misa? A darle gracias a Dios por todo el bien que me ha hecho. Porque está escrito, ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación. ¿Y cuál es la copa de la salvación? Otra vez, Luis. La copa de bendición que bendecimos. Esa es la copa de la salvación. La copa de bendición que bendecimos. ¿Por qué la copa de la salvación? Quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. La copa de bendición que bendecimos. ¿No es comunión con la sangre de Cristo? No es comunión con la sangre de Cristo. La copa de bendición. Alzaré la copa de la salvación. Es una copa de bendición. Es donde Dios te bendice. Es la que acepta el Señor. La copa de bendición. La que Dios dejó para bendecirlos a todos. Para santificarlos a todos. Para purificarlos a todos. Porque es la sangre de Cristo. La copa de bendición que bendecimos. No es comunión con la sangre de Cristo. Esa sangre que nos limpia. Esa sangre que dicen los protestantes, la sangre de Cristo tiene poder, y los carismáticos también, tiene poder, tiene poder. Pues esa es la sangre de la copa de la bendición, que bendecimos. ¿Y por qué no lo aceptan? Si es comunión, es común unión. ¿Qué significa comunión? Que nos une a todos con Cristo, a través de su sangre. La copa de bendición que bendecimos, otra vez. La copa de bendición que bendecimos. ¿No es comunión con la sangre de Cristo? ¿No es comunión con la sangre de Cristo? Los protestantes dicen, no, no es. Los católicos decimos, sí es. Siga. ¿Y el pan que partimos? Y el pan, no el de la panadería. Subrayen, el pan. ¿Que partimos? ¿A qué recuerdan? ¿Se acuerda Camino de Emaús? ¿Lo reconocieron? Al partir el pan. Entonces no dice el pan de la panadería o cualquier pan que usted se coma. No. El pan, subrayen, que partimos, la fracción del pan, Eucaristía. Y el pan que partimos. ¿No es comunión con el cuerpo de Cristo? ¿No es comunión con el cuerpo de Cristo? Claro que sí, porque Él dijo, esto es mi cuerpo. El pan que partimos es comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Él dijo, esto es mi cuerpo, háganlo en memoria mía. Si Él lo dijo, es comunión con el cuerpo de Cristo. Le voy a dar a comer un pan y ese pan es
mi carne para la vida del mundo. Es comunión con el cuerpo de Cristo. El diablo dice, no, eso no es comunión con el cuerpo de Cristo. Eso es mentira. Bueno, el problema de ellos, que le crean al diablo. Nosotros, los católicos, le creemos a Cristo. Es comunión con el cuerpo de Cristo. Siga. Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. Así, cuando comemos de un mismo pan y bebemos de un mismo cáliz, siendo muchos, católicos, universal, siendo muchos, formamos una sola iglesia, que es un cuerpo. Una sola iglesia, un cuerpo. Siga. Porque el pan es uno. El pan es uno. Y todos participamos del mismo pan. Menos los protestantes. ¿Por qué no participan del mismo pan? Porque el diablo se lo prohíbe. Repítalo, Luis. Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. A partir de aquí, hermanos separados que tienen la dicha de escuchar hoy la palabra de Dios, escuche. Porque el pan es uno. El pan que partimos es uno. Y todos menos usted, menos su pastor y sus hermanos en la religión, y todos participamos del mismo pan. ¿Por qué usted no participa de ese mismo pan, que es el cuerpo de Cristo? Aquel que Jesús agarró y dijo, esto es mi cuerpo. ¿Por qué no lo participa? Porque el diablo te está engañando a través de sus instrumentos y usted no se ha dado cuenta. Porque no ha existido un católico que se lo explique. Hoy hay uno que se lo explica. Ya queda en manos suyas creer o no creer. Siga. Fíjense en los israelitas. Miren la explicación que nos va a dar qué hay en el pan. ¿Por qué ofrecemos el pan? ¿Por qué ofrecemos el vino? ¿Por qué es comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo? Nos pone un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Fíjense en los israelitas. Para ellos, comer de las víctimas es entrar en comunión con su altar. El pan que partimos es comunión. Y para los israelitas, comer de la víctima, ¿qué nos está diciendo? ¿Quién está en el pan? Cristo, que es la víctima, el cordero. Fíjense en los israelitas, otra vez. Fíjense en los israelitas. Fíjense en los israelitas. Para ellos, comer de las víctimas. Ahí está diciendo que tenemos que comer de ese pan para entrar en común unión con Cristo, con el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo? Que para los israelitas comer de la víctima, en castellano está diciendo que nosotros estamos haciendo lo mismo que los israelitas, que comían de la víctima, pero nosotros, la víctima de nosotros es Cristo y está en el pan, lo comemos ahí. Piensen los israelitas. Para ellos, comer de las víctimas es entrar en comunión con su altar. Para los judíos, allá ese es el culto. Pero para nosotros, ¿cómo entramos en comunión? Vuelvo a repetir desde el 16. ¿Cómo entramos en comunión? Los judíos entran en comunión comiendo de las víctimas. Así entran en comunión. Ahora nosotros, ¿cómo entramos en comunión? Recordémoslo con el 16 otra vez. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? ¿Ve que entramos en comunión? Como los judíos entraban en comunión comiendo de la víctima. Nosotros entramos en comunión con la sangre de Cristo. Siga. Y el pan que partimos. Y el pan que partimos, ahí está la víctima. ¿Cómo sabemos que está la víctima? Porque entramos en comunión. ¿Y cómo se entra en comunión? Comiendo de la víctima. Entonces, ¿está Cristo o no está Cristo ahí? Pablo le está hablando a gente judía que sabe, los judíos hacían esto. Pues aquí está Cristo, Él es la víctima. Y hay que comerlo para entrar en comunión con nuestro Dios. Siga. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno, y todos participamos del mismo pan. Para entrar en comunión con Dios, todos, menos los protestantes, comemos de ese pan. Siga. Fíjense en los israelitas. Para ellos, hermanos separados, fíjense en los israelitas. Para ellos, comer de las víctimas, comer de la víctima
es entrar en comunión Cristo es la víctima. Nosotros lo comemos en el pan para entrar en comunión. Comer el pan, entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Siga. con su altar. Con esto no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo sea realmente consagrada o que el ídolo sea algo. No quiere exaltar el culto de los israelitas. Quiere exaltar más bien el culto de los cristianos. Siga. Pero los sacrificios de los paganos Los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios van ofrecidos a los demonios y no a Dios. y no a Dios. Está hablando de dos sacrificios. El de los cristianos va dirigido a Dios. El de los paganos a los demonios. El de los paganos con animales. El de los cristianos con el pan y el vino. Entramos en comunión con Dios. Siga. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Y aquí viene la razón teológica que viene Pablo a mostrar que verdaderamente la hostia, el pan y el vino es la mesa del Señor. Dale. No pueden beber al mismo tiempo Al mismo tiempo, de la copa del Señor la copa de bendición que bendecimos es comunión con la sangre de Cristo. No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor y de la copa de los demonios. y de la copa de los demonios. A ver, ¿será que los protestantes beben de la copa del Señor? No, qué triste. Ellos no beben de la copa del Señor. No pueden beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. Siga. Ni pueden tener parte en la mesa del Señor. ¿Será que los protestantes tienen parte en la mesa del Señor? No. Ni pueden tener parte de la mesa del Señor Y en la mesa de los demonios. y en la mesa de los demonios. Nosotros participamos de la mesa del Señor. Hoy Jueves Santo lo recordamos. Siga. ¿Queremos acaso provocar los celos del Señor? Protestantes no van a provocar los celos de la iglesia, los celos del Señor. ¿Seremos acaso más fuertes que Él? Ahí te dejo ese caramelo de chocolate de fresa. ¿Seremos más fuertes acaso que Él? ¿Qué vas a hacer cuando te encuentres con Él cara a cara? Y entonces, mire que Pablo lo dice aquí en el capítulo 10. Y luego pasamos al capítulo 11. Pasemos al 11. Un poquito más. ¿Lo quieren más claro? Aquí va, versículo 17. Siguiendo con mis advertencias, Siguiendo con mis advertencias, venía diciéndolo en el capítulo 16. Ahora lo sigue diciendo en el versículo, ¿qué digo? 11 dice. En el capítulo 10. Y ahora en el capítulo 11. Siguiendo con mis advertencias, no los puedo alabar a los protestantes no los podemos alabar. por sus reuniones, En sus reuniones que dicen que se van para el culto, pues son más para mal que para bien. pues son más para mal que para bien. Y va a decir dos cosas por lo cuales son para mal. Una y dos. Vamos a ver la primera. En primer lugar, según me dicen, cuando se reúnen como iglesia, se notan divisiones entre ustedes. Ese es el primer problema. ¿Qué hace el diablo? Dividir. Se notan divisiones entre ustedes. Siga. Y en parte lo creo. Ujú. Y eso no lo podemos permitir nosotros. No podemos permitir la división. La división no es de Dios. Siga. Incluso tendrá que haber facciones, para que así se destaquen las personas probadas. En castellano, dentro de la iglesia tiene que haber uno de un grupo y otro de otro, para ver quiénes son de virtud probada. Siga. Ustedes, pues, se reúnen, Aquí viene la segunda. Ustedes pues se reúnen, y hoy se lo digo a los hermanos separados, pero ya no es comer la cena del Señor. se reúnen, sí. Dicen que van para el culto, sí. Pero ya no es comer la cena del Señor. Porque ellos no creen que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque ellos creen que es un mero símbolo. Ya no es comer la cena del Señor.
Entonces, ¿los protestantes comen la cena del Señor? No, se reúnen sí, pero ya no es para comer la cena del Señor. Es para hacer una obra de teatro. Siga. Pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida. Pensando que es una comida normal, olvidándose que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Pensando que es galleta con pexicola. Cada quien comienza a comer como si fuera cualquier cosa. No le da el respeto, no le da el valor. Siga. Y mientras uno pasa hambre, Y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. el otro se embriaga. ¿Qué pasa? Que como no cree que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿a qué van? A llenar la barriga. Y los que les gusta el michecito, a beber vino. Y se embriagan. ¿Qué se le está olvidando? Que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Sus reuniones, en vez de ser para bien, es para mal. Siga. ¿No tienen sus casas para comer y beber? Hermanos separados, ¿quieren comer galleta con pexicola? Para eso tienen su casa, vaya, háganlo en su casa. Pero en la iglesia no. En la iglesia esa no es la costumbre. En la iglesia es comer el cuerpo y la sangre de Cristo para entrar en comunión con Dios. Esa es la mesa del Señor. ¿Tienen ganas de comer galleta y pexicola? Vaya en su casa. ¿No tienen casa para comer? Siga. ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios? Ah, o es que desprecian, no quieren ser católicos, no quieren ir a misa, no quieren ir a la iglesia de Dios y la desprecian. Para despreciarla, inventan comer galletas con pexicola, diciendo que es un mero símbolo. Desprecian la iglesia de Dios. Siga. ¿Y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué Siga. les diré? ¿Qué les diré? ¿Tendré que aprobarlos? ¿Tendré que aplaudirlos, aprobarlos? En esto no. En esto no, hermanos separados, no los aplaudo. Y le digo con sinceridad, con la palabra de Dios, capítulo y versículo, en esto no los aplaudo. Aunque se pongan bravos, se van heridos, pero no engañados. No los aplaudo. Dale. Yo he recibido del Señor. ¿Por qué no los aplaudo? Porque yo he recibido del Señor, así lo he creído, así lo he vivido y así lo predico. Porque yo he recibido del Señor. Lo que a mi vez les he transmitido. ¿Ven que eso se ha transmitido de generación en generación? Yo he recibido del Señor. Recuerde que Pablo no conoció al Señor, pero él dice, yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Observen que el cristiano que lo cree debe seguir enseñándolo. Yo lo recibí, yo lo enseño. Y a esto se ha recibido en la iglesia y se ha enseñado todo el tiempo. Si ustedes buscan la historia de la iglesia, verán que desde el año 100 al año 313 fue perseguida por el Imperio Romano por un solo motivo: porque comían carne de un tal Jesús, eran caníbales. Eso era uno de los motivos. Comían carne de un tal Jesús, caníbales, porque celebraban la Eucaristía, creían que era el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso fueron perseguidos. Y eso se ha enseñado siempre. Siempre se ha creído. Siga. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. ¿Qué es lo que les he transmitido? Escuche. El Señor Jesús, Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, esta noche maravillosa como la de hoy, Jueves Santo, tomó pan tomó pan y después de dar gracias, y después de dar gracias, lo partió diciendo, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Háganlo en memoria mía. Lo tenemos 2000 años haciéndolo. Y ahorita vienen los cristianos modernos a decir, es un mero símbolo. ¿Usted cree que la iglesia, 2000 años enseñando eso, hasta ahorita el Espíritu Santo le reveló a los evangélicos? Porque antes no existían ellos. Hasta ahorita le reveló que es un mero símbolo. ¿Usted cree que la iglesia de Cristo, los cristianos, duraron tantos años equivocados?
Hasta ahorita vino y se lo reveló a uno y le dijo, no, es una galleta. No, Pablo dice, yo lo recibí del Señor, yo lo he enseñado. El Señor la última noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo. Y eso es lo que estamos celebrando hoy. La gran fiesta, el gran regalo que Jesús nos dejó, el pan vivo bajado del cielo, el alimento. Es como en Venezuela ahorita. Vaya para Venezuela ahorita y lleve un mercadito para que vea usted la cola que le hacen. La gente corre y se mata por un mercado. Por un pan se matan en Caracas la gente. Por un pan. Para llenar el buche. Hoy estamos celebrando nosotros que el Señor no nos dejó solamente la comida del cuerpo, nos dejó el alimento espiritual, el del alma. Pero los protestantes se dan el lujo de decir, yo no quiero ir, yo no lo recibo. Los católicos decimos, yo sí lo recibo, es el alimento espiritual. Ah, para el alimento del cuerpo, aunque nos maten, hacemos la cola para comer. ¿Y el alimento espiritual? ¿No nos importa? Siga. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Él nos dejó la nueva alianza y ustedes y yo hoy estamos celebrando esa nueva alianza. Todas las veces que la beban, hay que hacerlo varias veces. Todas las veces en su vida que la beba, háganlo en memoria mía. Háganlo porque yo lo mandé. Siga. Fíjense bien. Fíjense bien. Cada vez que comen de este pan. De este pan, no del pan de la panadería. De este pan que les estoy hablando. Y beben de esta copa. De la copa de bendición que bendecimos. Están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. No están haciendo una obra de teatro. No están haciendo un simbolismo. Están efectivamente proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga, aunque los protestantes digan lo contrario. Esta es la palabra de Dios. Siga. Por tanto, concluyo. El que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Cómo estamos convencidos y seguros que en el pan y el vino está el cuerpo y la sangre de Cristo? Repítalo. Por tanto, el que come el pan, ve que no está hablando del cuerpo, está hablando del pan. O bebe la copa del Señor. Ve que no está hablando de la sangre, la copa del Señor. Indignamente. Si usted peca contra el pan y peca contra el vino, si fuera un mero símbolo, no pecaría contra el cuerpo de Cristo. Porque es un símbolo, pecaría contra el símbolo. Es más, no sería pecado porque es un mero símbolo. Es un mero símbolo. No pecaría, un mero símbolo. A ver, si yo tengo la bandera de Colombia aquí y le meto candela, ¿quemé a Colombia? No, quemé el símbolo. Eso no es malo. Pero si yo le agarro y le meto candela a Colombia, eso sí es malo. Si yo peco contra el símbolo, eso no importa. Pero si peco contra el cuerpo y la sangre de Cristo, eso sí importa. Para que vean ustedes que para Pablo el pan y el vino es el cuerpo y la sangre de Cristo. Otra vez. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Está diciendo en castellano que en ese pan y en ese vino está el cuerpo y la sangre del Señor. Hasta el punto que si no lo reconoce, está pecando no contra el pan, no contra el vino, sino contra lo que hay ahí que usted no ve. ¿Qué es lo que usted no ve? El cuerpo y la sangre de Cristo. Pero ahí está. Entonces se cumple lo que dijo Jesús. Esto es mi cuerpo. Entonces se cumple lo que dijo Jesús. Le voy a dar a comer un pan y ese pan es mi cuerpo. Verdadera comida, verdadera bebida. Entonces sí es cierto. Y escuche lo que viene. Cada uno pues examine su conciencia. Examine su conciencia. Y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Pongan la lupa por favor. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. ¿Por qué?
Por no reconocer el cuerpo. ¿Cuál es el pecado? No reconocer el cuerpo. Por tercera vez. Por no reconocer el cuerpo. Ese es el pecado de los protestantes. No reconocer el cuerpo y creer que es galleta con pesicola o una obra de teatro, un mero símbolo. No reconocen que ahí está el cuerpo de Cristo. La diferencia entre el católico y el protestante es que el católico sí reconoce que ahí está el cuerpo de Cristo y el protestante no lo reconoce. Pero es que nosotros los protestantes comemos la cena, hacemos un recuerdo de la cena del Señor. Sí, hacen una obra de teatro, es un recuerdo. Como nosotros también, los jueves santos se hace un recuerdo. ¿Se acuerda que ponen unos jóvenes en una mesa y el uno agarra pan y comparte con otro? Un recuerdo, un símbolo. Es una obra de teatro. Ahí no está el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero cuando lo celebra el sacerdote que Jesús lo ordenó, a la manera de Melquisedec, ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Pregunto, en esa obra de teatro que hacen los protestantes, de que comen galleta con pesicola recordando la cena del Señor, ¿ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo? No. ¿Por qué no? Porque ellos no recibieron la orden sacerdotal. No tienen sacerdotes, no pueden consagrar. Si ellos creyeran que en esa cena que ellos comen está el cuerpo y la sangre de Cristo, estarían pecando, porque ahí no está. Pero nosotros, si no creemos que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, pecamos, porque ahí sí está, porque aquí sí hay sacerdotes que consagran el pan. Y dice Pablo, que examine cada quien su conciencia y pueda comer del pan, porque si no, se come su propia condenación. ¿Se acuerda? ¿Qué castigo más grande al que profane el cuerpo de Cristo y la sangre del Señor? Si en aquel tiempo era castigado en el tiempo de Moisés, ¿cuánto más ahorita el que profane? Se come su propia al no reconocer el cuerpo. A ver, ¿qué iba a preguntar aquí? Juan, Pedro, ¿quién iba a preguntar? ¿Cuál era? ¿Qué iba a preguntar? ¿Usted? Ahí está. Venga, léala. Ponle. Por lo tanto, quien coma el pan y beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínense pues cada cual y coma así el pan y beba el cáliz. Acérqueme más el micrófono o hable más fuerte. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. El que come y bebe sin discernir el cuerpo, sin darse cuenta que se trata del cuerpo de Cristo, ¿se acuerda cómo lo está peleando? Las reuniones de ustedes es más para mal que para bien. ¿Por qué? Porque están comiendo como si fuera cualquier comida. No se dan cuenta que es el cuerpo de Cristo. ¿Quieren que los aplauda? Pues nosotros no los aplaudo. Porque yo recibí del Señor esto, que el Señor en la última cena agarró pan y dijo, esto es mi cuerpo. Por tanto, el que no reconozca el cuerpo, se traga su propia condenación. Y por esta razón, varios de ustedes, hay varios de ustedes que están enfermos y débiles, y algunos han muerto. Por no reconocer el cuerpo. Siga. Si nos examináramos a nosotros mismos, si nos examináramos a ver si creemos o no creemos que ahí está el cuerpo de Cristo, no seríamos juzgados. No seríamos juzgados. Pero si el Señor nos juzga, nos corrige. Para que no seamos condenados con este mundo. Para que no seamos condenados. ¿Por qué los está corrigiendo Pablo? Para que no seamos condenados. Siga. En resumen, hermanos, cuando se reúnan para la cena, cuando se reúnan para la cena, para la Eucaristía, espérense unos a otros. Es la común unión. Diga. Y si alguien tiene hambre, y si alguno es protestante y quiere comer galleta con pesicola, que coma en su casa. Que vaya y traiga en su casa. ¿Sí? ¿Que es distinto? ¿Sí ve que la cosa es distinta? ¿Ve que no es una cena cualquiera? Pero no se reúnan para ser condenados. Están engañándose. Los hermanos separados se están engañando ellos mismos. ¿Quién los engañó? Satanás. Por medio de uno de sus profetas, que manda a decirle cosas que Dios no le ha mandado decir. Yo les he mostrado con capítulos y versículos lo que el Señor nos ha enseñado.
para que ustedes, hermanos separados, hoy es el día en que les he predicado a ustedes, y los católicos han escuchado. Espero que lo tomen en cuenta. Si no lo tomen en cuenta, no hay ningún problema. Ahora, la última pregunta, las últimas dos preguntas, porque nos vamos a celebrar la Eucaristía, el banquete del reino de los cielos, aquel que Jesús dijo que lo vamos a celebrar en el reino celestial. Padre, buenas tardes. Padre, ¿por qué se expone el cuerpo de Cristo en la custodia? Para adorarlo. Pero, digamos, bíblicamente podemos decir... Sí, porque ante a ver, Josué 6:7 por allí. Josué 6:7 o 5:7, vamos a ver si es 6:7. Donde se postraban ante el arca de la alianza. Josué 6:7 es, o 6:5, ¿qué dice 6:7? Pasen al pueblo, y le dijo, pasen y den una vuelta. 7:6 o 7:5, si no es blanco es negro, pero tiene que ser alguno de esos. 7:6. Entonces Josué rasgó su ropa. Ajá, ¿ese qué número es? 7:6. 7:6. Josué rasgó sus ropas Y estuvo postrado, con el rostro en tierra, ante el arca de Yahvé. ante el arca de Yahvé. ¿Quieren saber qué había en el arca de Yahvé? Vamos a verlo. Hebreos capítulo 9, versículo 4. ¿Qué había en el arca de Yahvé? Para ver si podemos postrarnos a adorar a Jesús en la hostia. Hebreos 9:4. ¿Qué había en el arca de Yahvé? Donde está el altar de oro de los perfumes y el arca de la alianza. Ahí se postró Josué, ¿se acuerda? Ante el arca de Yahvé, el arca de la alianza. ¿Y qué contenía? Enteramente cubierta de oro. Enteramente cubierta de oro. El arca contenía un vaso de oro. Un vaso de oro. Con el maná. Que en el maná, ¿se acuerda que dijo Jesús? Moisés no les dio el maná verdadero. Sus antepasados comieron el maná del desierto, pero murieron. Aquí está el pan vivo bajado del cielo, para que el que lo coma no muera. A Jesús es el maná. Y Josué se postró ante ese maná. Siga. El arca contenía un vaso de oro con el maná, la vara de Aarón que había florecido, y las tablas de la ley. Y las tablas de la ley. ¿Qué simbolizaban la vara de Aarón? El poder de Dios. Cristo tenía el poder de Dios. La tabla de la ley, ¿qué simbolizaban? La palabra de Dios escrita. Ahora Jesús, ¿qué es? La palabra de Dios hecha carne. Entonces, ahí se postran. Y de allí la Iglesia Católica dice, si aquellos se postraban ante lo que era un símbolo, eso sí era un símbolo, ¿por qué nosotros no postrarnos ante la realidad? Que es el mismo Cristo. Ajá. Además de ¿cuáles son los otros pecados que nos llevan a nosotros, al consumir la Eucaristía, a tragar nuestra propia condenación? Los pecados, no, el pecado que Pablo habla aquí, de este capítulo y este versículo, el pecado es no reconocer que ahí está Cristo. Ese es el pecado que Pablo dice. ¿Y los que dice la Iglesia? Hay otro pecado, por ejemplo, si usted tiene un pecado grave, es mejor confesarse antes. Si usted no puede confesarse antes por eco de circunstancia, usted puede comulgar haciendo un examen de conciencia, pidiéndole perdón a Dios, y se confiesa después, también es válido. Porque si usted no pudo hacerlo en el momento, la Iglesia dice, puede hacerlo, porque el pecado que realmente me impide a mí recibir al Señor es el de no reconocer que ahí está Cristo. Me impide porque ahí recibo mi propia condenación al no reconocer el cuerpo de Cristo. Y la otra es, ¿cuál es la fórmula de la consagración cuando se hace la substanciación, que es como, por así decirlo, la verdadera? Porque es que se ha venido dando ocasiones que sacerdotes en medio de la consagración hacen cambios.
Y ya que nosotros tenemos entendidos que cuando se hacen cambios en la consagración, pues altera la consagración misma. ¿Cuál es esa fórmula? Cuando usted sea sacerdote, no haga cambio, papá. Eso está No, prohibido. no, sí, eso está obviamente, prohibido. sí. Eso está prohibido, pero... en la consagración no se debe hacer cambio, para eso está el misal. El misal está ahí para que no cambiemos nada. Padre, pero lastimosamente aquí en Colombia se ha hecho... Cuando usted sea cura, no lo haga. Denunciado. Eso está prohibido, eso no es correcto. Eso no es correcto. Y bueno, las palabras consagratorias, las mismas que Jesús dijo. Por eso no se pueden cambiar las palabras de Jesús, no se pueden cambiar. A ver, rapidito pues. Rapidito, venga, mami, haga la colita ahí porque si no, porque ya no vamos a la misa. Bueno, en eso soy totalmente analfabeta. Hable más duro o pongas el micrófono más cerca. Bueno, en este tema soy totalmente analfabeta, me disculpa si de pronto... o sea, yo creo en el cuerpo y en la sangre de Cristo y el poder que tiene en nosotros, pero yo considero, no sé, que las divisiones lo único que generan es separación. Cuando yo digo que esta persona tiene esto y esta no, eso genera divisiones y eso es lo que hace que mucha gente se esté matando en nombre de A o B. Si una persona es protestante y es una persona buena, llena del amor de Dios, es una persona que ama a su familia, respetuosa, y no recibe el cuerpo de Cristo, ¿cuál es la diferencia con aquel católico que recibe el cuerpo de Cristo y no está tan transparente, o si lo sea? O sea, ¿qué es más importante, el símbolo o esa acción de ese ser humano que se comporta bajo el poder, bajo el amor de Dios? Sí, usted me puede decir, por ejemplo, hay un lema que dice, es mejor pájaro en mano que 1000 volando. Sí, pájaro en mano es mejor que 1000 volando. Pero si tenemos 1000 en mano, es mejor. Si usted compara a un protestante con un mal católico, está bien. Pero ¿por qué lo compara con un mal católico? ¿Por qué no comparamos un buen católico con un buen protestante? No, a ver cuál es mejor. Pero, ahí sí me gusta. Pero ¿por qué decir que uno es más y otro es menos si lo importante es el amor de Dios? Porque resulta... Bueno, digamos que ambos son buenos, ambos son buenos padres, buenos esposos, una persona transparente, una persona que ayuda al prójimo, una persona con una fe inundada. Entonces, ¿cuál es la diferencia de no recibir? O sea, yo sé el poder que tiene, ¿sí? Pero si es una persona llena del amor de Dios... Se lo voy a decir. Porque tú dices que la sangre de Cristo no genera división. Se lo explico. A ver, usted tiene una hermana exactamente igual que usted. Usted es karateca y su hermana es karateca. Las dos son iguales, las dos tienen la misma fuerza, las dos tienen la misma técnica, las dos son cinta negra. Solo que usted tiene 2 días sin comer y su hermana ha comido bien. Vayan a pelear. ¿Quién gana? Las dos son iguales. Las dos tienen el mismo todo. Pero usted tiene 2 días sin comer. ¿Qué es la Eucaristía? El pan, el alimento vivo bajado del cielo. Para que tengas esa fuerza, para que tengas esa vida espiritual. Si no la come, dígame. No es culpa de Dios. No es culpa de nosotros, es culpa suya que usted no quiso comer. Vaya a pelear con su hermana, las dos son karatecas. Padre, disculpe. Padre, una acotación ahí, ¿no? La falta del protestante es mayor, y coméntenos eso. Habiendo conocido las Escrituras, que la falta del que no la ha conocido y es budista, sí. maometano, krishna, gnóstico, etcétera. A ver, sí, claro. Cuando una persona sabe, la culpa es mayor. Pero el problema también, los hermanos separados no lo saben. A pesar de que leen la Biblia, no lo saben porque no hay quien se lo explique. Y eso es un problema, porque están interpretando mal las Escrituras. Están en la ignorancia. Ciertamente que aunque no conozca que es un pecado, sin embargo, eso es un pecado, porque la Biblia dice en Levítico capítulo 5 versículo 17 que si usted peca, aunque usted no sepa que es pecado, carga con ese peso. Ponga cuidado. Levítico capítulo 5 versículo 17. El que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. 5:17.
Entonces, hermanos, ciertamente, oye, un hermano separado que trate de hacer las cosas bien a los ojos de Dios, lo felicito, muy bien. Y si lo comparo con un católico que sepa lo que es bueno y se porta mal y todo, no por ser católico, ya está santo, no señor. No, claro que no. Y los católicos pueden condenarse también, claro que sí. Pero ojo, nosotros vamos a buscar lo mejor, no vamos a buscar lo peor, porque si comparamos lo mejor de los evangélicos con lo peor de un católico, ¿qué vamos? Comparemos lo mejor de un católico con lo mejor de un evangélico, a ver qué es mejor. Eso sí. A leer. Si alguno ha pecado haciendo alguna cosa de las prohibidas por la ley de Dios, ha cometido un delito, aunque no se dé cuenta. Aunque no se dé cuenta. Y carga con un pecado. Y carga con un pecado, pero no se ha dado cuenta. Carga con el pecado. Entonces, ese es el problema de los hermanos separados. Cargan con un pecado y no se dan cuenta. ¿Cuál es el pecado? La herejía, la desobediencia, no hacerle caso a la palabra del Señor. ¿Qué es un pecado? Un pecado, a ver, matar. ¿Por qué matar es un pecado? Porque Dios dijo no mate y tú estás matando. ¿Qué es un pecado? Desobediencia a Dios. Dios dijo, les voy a dar un pan para que coman, para que tengan vida eterna. Y yo digo, no lo recibo. ¿Qué estoy haciendo? Desobediencia, pecado. El pecado es la desobediencia a Dios. A ver. No sé. Padre, buenas tardes. Buenas tardes. Yo vengo a hablarles acerca de la idolatría. Yo soy consciente y sé y estoy segura de que la idolatría es pecado. Para mí la idolatría es adorar ídolos. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas separadas, o sea, los que no son católicos, ellos una de las cosas que ellos hablan es que en la Iglesia Católica se adoran ídolos y que eso es pecado. Yo sé que eso es pecado porque yo lo he leído en la palabra de Dios. Entonces yo lo que quiero es que el Padre haga como una explicación acerca de la idolatría. No hay chance, pero solamente le voy a dar una respuesta. No hay chance por el tiempo que ya estamos a la hora de la misa y no hay chance para responderse. De todas maneras está en YouTube, ya está montado el video. Pero nosotros no adoramos ídolos. Ustedes verán que nosotros solamente adoramos a Jesús sacramentado. A ese sí lo adoramos. Y Él es Dios. Más nada. Nosotros no adoramos la imagen, nosotros no adoramos la Virgen María, nosotros no adoramos. Los protestantes nos calumnian, nos mienten. Allá están los videos para que el que quiera mirar lo de la idolatría. Allá están los videos. Pero nosotros no adoramos. ¿Cuál es el problema de los protestantes? Que calumnian y dicen los católicos adoran las imágenes, adoran ídolos, y eso se llama calumnia, mentiras, y esa mentira es un pecado. Padre, yo tengo una pregunta. ¿Por qué los protestantes no creen en la Virgen María? ¿Por qué? Porque el diablo mandó a sus profetas a decir que María era una mujer cualquiera, y la Biblia en San Lucas capítulo 1 versículo 40 dice: Isabel llena del Espíritu Santo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto. Tan bendita es la madre como bendito es el hijo. Entonces, si la Biblia no dijera eso, Isabel dice: ¿y quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Oye, es porque el diablo manda sus instrumentos a insultar a María. ¿Por qué? Porque el diablo le tiene rabia a Cristo. Insulta a Cristo, insulta a su madre. Padre, primero, no más, ella y no más. Padre, primero agradecerles por su visita y que mi Dios los bendiga. La pregunta que quiero hacer es sobre la gracia de Dios. ¿En qué consiste la gracia? Una vez me fui a hablar con una persona y me dijo: no, yo soy salvo porque tengo la gracia de Dios. No tengo que cumplir los mandamientos, no tengo que hacer obras. Estoy salvo porque ya mi pastor me dio la gracia de Dios. No, la gracia de Dios no es eso. La gracia de Dios es que Dios le da la oportunidad a usted de gratis de salvarse. ¿Cuánto le cobran por la confesión?
Nada, eso es gracia. Usted va y se confiesa, no le cobran ni medio, de gratis, de gracia. Usted no lo merece, usted no paga nada, Dios se lo regala. Es una gracia, eso es algo divino y eso viene de Dios. Pero si usted dice, pues no me confieso, está perdiendo la gracia de Dios. ¿Y la Eucaristía? Sí, es que estar lleno de gracia no es decir yo estoy lleno de gracia. Estoy lleno de gracia es que Dios ha puesto a mi alrededor, así como me dio el sol, es una gracia de Dios, el aire, es una gracia de Dios. Pero si yo no quiero respirar y me tapo la nariz, me tapo la boca, perdí la gracia de Dios. Si yo no quiero salir el sol y me escondo para que el sol no me dé, pierdo la gracia de Dios, el sol. Las gracias espirituales también existen. Si yo no las quiero recibir, es problema mío. Es un pecado de renegar de la fe. Renegar de la fe. Bueno, Padre, como toda mi comunidad de hermanos acá reunidos, muchísimas gracias por habernos regalado este tiempo y pues agradecemos al Padre Creador que pues Él lo hace posible todo. Dos cositas, no sé si de pronto tenga algo que ver con el tema que tocamos esta mañana, interferencia, pero bueno, lo voy a decir, todos estuvimos acá y los que están siguiendo en las redes pues lo saben y lo van a entender. Esta mañana hablábamos sobre el homosexualismo, lesbianismo y sobre la infidelidad tanto que el casado puede cometer como el soltero. Los solteros nos debemos a Dios y nosotros debemos mantener castidad por la gracia de Dios. El decir de muchos hermanos con los cuales he compartido esto es que eso es imposible, eso no es posible, la carne es débil. Y el diablo es puerco, eso es inconcebible, le dicen a uno. Yo le digo y yo les invito y les digo que no. Por gracia de Dios es posible y es una gracia que todos los días debemos pedirla. Si somos casados, pedirle la gracia al Señor que mantengamos la castidad con ese compañero, con esa persona que Dios nos ha regalado. O sea, para no ser infiel con el vecino o con la vecina. Si somos religiosos, mantener esa gracia todos los días, pedírsela al Señor para que el Señor nos la regale. Y si somos solteros, es igualmente, vivir en castidad por gracia de Dios, pero todos los días hay que pedírsela al Señor, porque nosotros solos no lo vamos a hacer posible. Y ahora con respecto a lo que le decía la hermanita, el hermano protestante muy bueno, buen papá, buen hijo, buen hermano. El católico re malo, a pesar de que es católico. Ambos están en desobediencia. ¿Por qué? El católico conoce la palabra del Señor y sabe cuál debe ser su comportamiento, sin embargo no lo hace, no lo está haciendo. El hermano protestante conoce la Biblia supuestamente, no lo hace. ¿Por qué? Por desobediencia igual. El Señor nos regala una parábola también y nos dice que hay dos hijos al que el papá les mandó un encargo, que el uno no fue y a él era el que lo había mandado, el otro fue pero a él no lo había mandado. Entonces nos dice el Señor, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Es lo que ahorita nos dice a nosotros también, cómo nosotros estamos haciendo la voluntad de Papá Dios. Muchas gracias. Sí, eso es lo importante, gracias, eso es lo importante, el obedecer a Dios. Por eso Jesús dice, Lucas 6:46, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Lo que Él quiere es que hagamos su voluntad. O Mateo capítulo 7, versículo 24, el que escucha mi palabra y la pone en práctica es un hombre que construye, inteligente, que construye sobre roca. Viene todo y nada le desborona. El que construye sobre arena es aquel que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos preparamos para la Eucaristía, donde vamos a compartir el mandamiento del amor. 3 cosas hoy: sacerdocio, Eucaristía y mandamiento. Ya compartimos 2, nos queda la última. Vamos a prepararnos para la